7 de la mañana, 49 minutos. Te contábamos temprano, cuando arrancábamos nuestro programa de hoy, acerca de un paro nacional impulsado por la CTA Autónoma. Justamente en línea está Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, Central de los Trabajadores de la República Argentina, y además secretario general de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. ¿Qué tal, Hugo? Buen día. Eduardo Bataille lo saluda. Hola, buen día, Eduardo. Muchas gracias por llamar. Bueno, en primer lugar, manifestarle la sorpresa de muchos oyentes que dicen hay paro nacional determinado por ATE, hay cortes o al menos manifestaciones que se impulsan en varios ingresos a la ciudad de Buenos Aires. A ver si podemos ordenar la información y nos cuenta qué está dispuesto para el día. Sí, así es. Y bueno, y en el marco de la agudización de la situación social que viven y la pérdida permanente que viven los trabajadores de sus condiciones de vida y de ingresos, no debería sorprender esta medida de fuerza, que además culmina una semana que ha sido de intensa agitación social en todo el país. Paros y movilizaciones de trabajadores docentes, estatales, trabajadores y trabajadoras del transporte con medidas de fuerza, movimientos sociales, bueno, y que culminan con este paro y movilización que convocamos desde la CTA Autónoma en el marco de un plan de lucha que venimos llevando desde el mes de marzo, y que lo que se reclama al gobierno es un inmediato y urgente aumento de emergencia para todos los trabajadores y trabajadoras, tanto formales como de la economía popular. ¿Un aumento de cuánto, Hugo? ¿Cuál es el porcentaje que estiman ustedes deben recibir los trabajadores, tanto formales como informales? Mirá, esa suma debe ser establecida en el marco de una discusión, de una mesa de discusión con el gobierno que lamentablemente no se concreta, pero que esa suma sin ninguna duda no puede ser inferior a estar entre los 60 y los 100.000 pesos de urgente aplicación para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras para salir de esta situación de pérdida permanente que produce la inflación de nuestros ingresos. Entre una de las demandas de los reclamos de este paro nacional, se habla del ajuste, ¿no? Dice basta de ajuste. Este gobierno quizás no lo esperaba cuando comenzó la gestión de Alberto Fernández, pero terminó siendo un gobierno o el gobierno del ajuste. Al haber aprobado un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que implica medidas de ajuste, que son reducción de los presupuestos en las políticas sociales, en las políticas de salud y de educación, que implica reducción del déficit por vía de la reducción de gastos en áreas vitales del Estado, que significa devaluación, que significa aumento de las tasas de interés, que afectan a pequeños y medianos empresarios, que significan aumento de los servicios, de los combustibles. Bueno, esto es un plan no solamente de ajuste, sino claramente inflacionario, como un mecanismo de transferencia de ingresos de los bolsillos de los trabajadores a los sectores más concentrados de la economía. La Argentina está padeciendo este fenómeno. Las riquezas se siguen generando, crecen las ganancias de las grandes empresas y crece al mismo tiempo la pobreza y el hambre entre la mayoría de los argentinos y argentinas. ¿Lo defraudó la gestión de Alberto Fernández, Hugo? Sí. ¿Por qué? ¿Me puede enumerar cuáles son los motivos por los cuales esperaba quizás otro tipo de gobierno? El gobierno de Macri fue un gobierno lamentable y gravísimo, entre otras cosas, por la tremenda estafa que significó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y por la fuga de capitales que eso facilitó, y que fue una estafa al país. El gobierno
de Alberto Fernández asumió enancado en una ola de movilizaciones que se desarrollaron a lo largo de los 4 años de lucha contra el gobierno de Macri. Se comprometió a medidas de cambio que no produjo y terminó tomando un nuevo compromiso con el Fondo Monetario Internacional por una suma impagable y con condicionamientos graves para la soberanía y para la economía del país. O sea, con la herencia recibida, dice usted, se comprometió a determinada gestión y no la llevó a cabo. Así es. Uh-huh. ¿Qué le faltó? ¿Audacia, coraje, ideas, un plan? Creo que el plan estaba y no lo cumplió. Coraje no tengo ninguna duda que le faltó. E incapacidad de comprender y meterse en el alma de un pueblo que fue el que posibilitó su acceso al gobierno y que luego, bueno, claramente lo defraudó, ¿no? ¿Le consta a Godoy que el plan estaba? Porque el presidente lo dijo en varias ocasiones, ¿no? Que no creía en los planes económicos, si hablamos de la economía puntualmente. Bueno, no se puede gobernar sin un plan económico, y lamentablemente acá el plan económico fue un ajuste en goteo, creyendo que el Fondo Monetario Internacional era bueno. Fue la etapa de Guzmán, eso terminó en un cuello de botella de fracaso, y luego aplicando un acuerdo que tiene todos los condicionamientos de los que ya hablamos, que son tan graves y nefastos como los condicionamientos que llevó a cabo el gobierno de Macri. Eso es la razón por la cual no salimos de la crisis. Claro. O peor, la crisis hunde cada vez más al país. Mientras no tengamos capacidad de recuperar capacidad soberana de un gobierno para desatarse las ataduras del fondo, sí, y confiar en un pueblo movilizado, la democracia será simplemente una máscara formal, porque los planes de gobierno se elaboran en el Fondo Monetario Internacional, y los aplican los gobiernos, cualquiera sea su fachada. Necesitamos una cosa diferente. Lo último, más allá de Macri y del fondo, lo que haya sucedido durante la gestión de estos 3 años y medio, ¿también es responsabilidad de Cristina Fernández? Cristina fue parte y es parte del gobierno, y de diversas maneras ha planteado la necesidad de cambiar este rumbo. Por eso, ¿es corresponsable o no? Sin ninguna duda, en distintas áreas ha podido marcar diferencias y hacer diferencias, en otras evidentemente no. Uh-huh. Hugo, gracias por haber hablado con nosotros. En minutos empiezan los cortes, ¿no? En diversos accesos a la ciudad de Buenos Aires. Así es, estarán ya concentrándose los trabajadores y trabajadoras en distintos puntos de aquí del Gran Buenos Aires y de la capital federal, y a las 12 del mediodía unificaremos la concentración en Avenida de Mayo y 9 de Julio, y desde allí marcharemos al acto principal, que se hará en Plaza de Mayo frente al Cabildo de la Nación. ¿A qué hora está estimado el acto? A las 12 del mediodía vamos a concentrar en Avenida de Mayo y 9 de Julio, y alrededor de la 1 estaremos realizando el acto. Bien, ¿va a haber varios oradores? ¿Quién va a hablar? Así es, somos varias las organizaciones, entre ellas de la CTA Autónoma y de la Corriente Clasista y Combativa, y otros movimientos sociales, así que seguramente seremos un par de compañeras y compañeros los que haremos uso de la palabra. Hugo Cachorro Godoy, gracias por haber hablado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Paro nacional de la CTA Autónoma
te repaso, te cuento, a esta hora es vital que sepas que desde las 8 de la mañana, en segundos nada más, están previstos concentraciones y cortes en la autopista La Plata-Buenos Aires, Puente Pueyrredón, General Paz y Constituyentes, Rivadavia y General Paz a la altura de Liniers, Puente El Trébol, autopista Richeri y Ezeiza, Rotonda de Zárate y en la ciudad de Buenos Aires en Paseo Colón y Estados Unidos. Va a ser complicado transitar por el centro porque uno de los puntos de encuentro será Avenida de Mayo y 9 de Julio para luego marchar frente a Casa de Gobierno. Allí será el acto central en este día de paro nacional.